y de, digamos, de cierta manera, ese olvido que a veces pasa por los seres humanos, ¿cierto? El día de hoy vamos a estar conversando con dos grandes invitados, los tengo aquí a mi lado. Vamos a estar conversando con Luis Guillermo López Bonilla, antropólogo, y vamos a estar conversando con Julián Rodríguez, sociólogo. Con ellos vamos a estar conversando un poquito acerca de esta locería Júpiter, de estos vestigios, de esta locería, de estos hornos, de estas chimeneas, como lo mencionaba, que hacen parte de ese patrimonio y de esa identidad cultural que aún se conserva. La locería Júpiter fue una de esas 5 importantes industrias cerámicas que tuvo nuestro municipio, el Carmen de Oral, hace ya más de 120 años, cuando se inició esta tradición ceramista en nuestro municipio. Entonces, consideramos importante conversar acerca de este patrimonio. Además de eso, el Instituto de Cultura del Carmen de Oral viene realizando, de la mano de la Corporación Gruta, un proyecto denominado Museo Vivo, Hornos, Oficios y Memoria, y también vamos a estar conversando entonces acerca de este proyecto que permite esa recuperación de estos hornos, de estas chimeneas que muestran esa historia y ese legado cultural de la fábrica Júpiter. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Facebook Live a través de el Facebook de nuestro Instituto de Cultura. Este es un ejercicio que se hace a través del Instituto de Cultura y la Administración Municipal, que permite obviamente también dar a conocer esa identidad cultural y ese patrimonio importante que tiene nuestro municipio. Reiterarle la bienvenida a nuestros dos invitados y bueno, sin más preámbulos, vámonos de una vez a conversar con nuestro primer invitado, Julián Rodríguez. Con Julián queremos ahondar un poco en ese tema investigativo, ese tema de esa historia, de ese patrimonio cultural del municipio que ha sido la cerámica. Juli, para entrar de una vez en materia, hermano, entonces, conversemos un poquito de esa llegada de la industria cerámica a nuestro municipio El Carmen de Oral y cómo de cierta manera en la llegada de esa industria cerámica se conecta precisamente con esa zona sur del municipio, ¿cierto? Veredas como Campo Alegre, veredas como La Chapa, donde se asientan estas grandes industrias cerámicas y que de cierta manera están conectadas precisamente en estos terrenos donde hoy día están los vestigios de esa importante locería que fue la locería Júpiter. Julián, bienvenido, hermano, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro de Historia Viva. Buenas tardes, Hugo, y buenas tardes a todos los que se conectan a esta transmisión. Muchas gracias por estar ahí, por formar parte de este espacio de difusión del proyecto Museo Taller Vivo, Hornos, Oficios y Memoria, que se está adelantando pues desde el Instituto de Cultura desde inicios de año. Como Hugo lo decía, pues mi nombre es Julián, soy Julián González y estuve encargado pues como sociólogo, estuve encargado de parte de esa recuperación histórica de lo que fue el legado de la locería Júpiter en el municipio. Y bueno, con relación a la pregunta, decir que sí, evidentemente hace 122 años inicia esta tradición pues en nuestro municipio de la mano de muchísimas personas, entre ellas nombres muy conocidos por todos como Eliseo Pareja Ospina, Froilano Betancur Uribe, Fidel Múnera, Julio Montoya y un montón de personas que contribuyeron con sus aportes de muy distinto orden a la materialización de estas empresas. Pero no hay que ignorar también que la influencia directa para la consolidación de estas fábricas en el municipio hay que encontrarla en otros lugares. Primero que todo en la región del oriente antioqueño, donde se asentaron, donde se instalaron unos talleres muy importantes en los que se empezó a formar como esta tradición de la fabricación de cerámica en municipios como Río Negro, El Santuario y Baos, lo que comúnmente lo que conocemos desde 1903 como el municipio de Granada. Pero también esos antecedentes se remontan a lo que fue cerámica antioqueña en el municipio de Caldas, pues en Antioquia. Una empresa que se consolida a partir del año 1881 y que contó pues con unas disposiciones técnicas y digamos de conocimientos y de capital muy importantes que fueron permitiendo la consolidación pues como tal de esta empresa en el municipio de Caldas
y que a su vez influenciaron el nacimiento de estas otras industrias en el oriente antioqueño. Resaltar que estas industrias en el oriente, más bien estos pequeños talleres, porque el ámbito industrial, digamos que al tratarse pues de transformación de materias primas, y es que es lo que se hacía, pero también involucra pues como otras disposiciones tecnológicas, eran más de una fabricación artesanal. Entonces estos orígenes se vinculan mucho también a lo que fue esta tradición, tanto en el municipio de Caldas como en el oriente. Lo mencionaba ahorita de la mano de hombres que estuvieron experimentando, haciendo ensayos muy valiosos, tanto en fabricación de herramientas como para la producción de pastas o esmaltes o las diferentes técnicas que requiere pues el proceso de fabricación de cerámica. Y es por eso que lo resalto, porque sin todas estas experiencias no hubiera sido posible esa consolidación en el municipio. Como Hugo lo mencionaba, entonces son más de 120 años, exactamente 122 años, donde nace que se instala la cerámica pues en nuestro municipio. La primer locería, la conocida Locería del Carmen, de la mano de Eliseo Pareja, encabeza él, pero no solamente porque digamos que la instauración de estos talleres requería pues la conjugación de muchos elementos, entre ellos una disposición de terrenos, por ejemplo, pero también de capital, pero también unos conocimientos que eran los que finalmente se aplicaban pues como a este ámbito de la producción. De allí este primer taller fue la escuela también para lo que derivaría en la fundación del segundo taller, la nueva Locería del Carmen, en el año 1901, y a su vez este sería la escuela para las personas que se interesarían en fundar los talleres que vendrían más adelante. El tercero, por ejemplo, denominado Locería Cruz Férrea, y concretamente el cuarto, que es la Locería Júpiter, una locería fundada en el año 1921, que es la que nos convoca pues hoy como alrededor de este ejercicio y que es la que ha suscitado todo el desarrollo de este proyecto. Creo que más o menos es como esta parte que abarca en primera medida la pregunta que realiza Hugo, pero además contarles con relación a lo que él decía de este asentamiento en la parte sur del municipio, más bien de la cabecera municipal, es que lo que favoreció que estas fábricas se instalaran allí fue, por un lado, la disposición de corrientes fluviales que eran las que terminaron por generar la fuerza motriz para los diferentes procesos pues, de producción. Tanto hay que recordar que toda la fuerza del movimiento pues, de las fábricas era operada a través de una rueda Pelton, que era la encargada de mover tornos y mover los molinos, por ejemplo. Entonces eso fue lo que favoreció que estas fábricas se asentaran en esta parte del municipio. Además también la cercanía que se tenía para la obtención de las materias primas, el cuarzo, el feldespato, las arcillas, bueno, todo esto está ubicado como al menos en ese contexto histórico, estaban allí disponibles. Digamos que esos fueron como los elementos que favorecieron que justamente las fábricas tuvieran nacimiento como en esta región en esta parte pues, del territorio carmelitano. Bueno, a las personas que nos están viendo a través de esta transmisión de Facebook Live, contarle que estamos en un espacio bien interesante también que permite de cierta manera conectar toda esta conversación acerca de esta industria y de este patrimonio de nuestro municipio que es la cerámica. Estamos precisamente en el Museo de la Cerámica, un museo que permite también de cierta manera mostrar, contar y generar una dinámica en torno al rescate y a la conservación de ese patrimonio histórico y cultural que tiene nuestro municipio, que es la cerámica. Pues dentro de todo este ejercicio, dentro de toda esta dinámica, además de este conversatorio que tenemos el día de hoy, pues también la idea es que este museo se conecte precisamente con ese museo Taller Vivo que va a estar ubicado en donde están esos vestigios de la fábrica Júpiter. Ahí, Julián, podemos tocar un tema, y es que la Locería Júpiter está ubicada exactamente donde hoy funciona la institución educativa Nuevo Horizonte,
y en esa zona se establecieron pues un gran número de empresas, entre ellas pues está la Júpiter, está la Palisi, está Continental, está Cuarzo Branco, La Moderna. Toda esta zona permitió ubicar muchísimas de esas fábricas que le dieron una dinámica bien interesante a ese territorio. Julián, ahí quiero entrar a tocar un tema, y es precisamente el tema de la comunidad, ¿cierto? De cómo precisamente la comunidad de la vereda La Chapa se ha conectado históricamente desde hace muchísimos años atrás, cuando inició esta empresa, la locería Júpiter, en esa zona, y muchos de los mismos habitantes de la zona fueron empleados y trabajadores de esta fábrica. Eso permite también un tema de cierta manera social, vinculado a la tradición de la cerámica y a las personas que trabajaron allí, que fueron muchísimas las familias que trabajaron en estas antiguas empresas de cerámica. Entonces hay una conexión y un vínculo muy fraterno, lo llamo yo, con esta empresa, con la locería Júpiter, con la misma comunidad de la vereda de La Chapa. Conversemos un poquito de la locería como tal establecida en este lugar y de esa conexión con la misma comunidad y con el mismo territorio de la vereda La Chapa. Bueno, decir que la forma en la que se vincularon las personas a la locería pues era estrictamente, bueno, más bien en mayor medida desde su ámbito productivo, ¿cierto? Por una relación laboral. La cerámica, digamos, esto hay que entenderlo en el contexto de los años de la locería Júpiter, ¿cierto? Y de lo que es el nacimiento pues como tal de estas primeras fábricas que les mencionaba ahora. Y es un contexto de hace justamente 100 años, donde las disposiciones pues, de equipamientos y de vías, por ejemplo, distan mucho de lo que conocemos hoy. Las dinámicas de la locería, como decía ahora, pues por un lado estaban muy influenciadas por su relación con el territorio, por esa disponibilidad de las corrientes de agua, por la disponibilidad de las materias primas, y encuentran entonces allí también una posibilidad de vincularse a las fábricas a través de lo que era su oficio productivo. Entonces, en esa medida surgió el leñador, que tenía que cortar la leña para que era el combustible de los hornos. También surgió la persona que recolectaba, por ejemplo, paja para empacar la producción en los guacales. Entonces también existió el que fabricaba los guacales, o los que hacían las herramientas, las personas que se encargaban, por ejemplo, de la fabricación de las orejas para los pocillos, de los pernos para separar las piezas en los estuches para la quema de las mismas, incluso la misma fabricación de estuches. Entonces yo resalto eso, que la relación que tuvo, más allá de lo que es la cerámica en el ámbito de lo que puede ser para alguien en el ámbito espiritual o de su vida cotidiana, era una relación más bien ligada a términos de producción. Surgieron pues muchísimos oficios, como les estoy contando, pero obviamente entendido pues en el marco de los años de los que estamos hablando, cuando no habían vías, cuando había que cargar, llevar las cosas hasta la fábrica en carretas o al lomo de mula, por ejemplo. Entonces es más como esa la forma que yo siento que se dieron esas relaciones ahí. Pero por supuesto al interior de lo que eran las empresas también es un poco difícil recoger testimonios obviamente de esos primeros años, pero lo que se cuenta lo que cuentan las personas que estuvieron hacia los últimos años de la historia de la locería es que las relaciones que se tejían allí eran de algún modo pues muy bonitas, llenas de un compañerismo, marcadas pues como por ese espíritu de solidaridad también entre ellos. Bueno, Julia, ahí quisiera ahondar un poquito más en esa cronología histórica de esta empresa, de esta locería Júpiter. Yo sé que hay una familia muy vinculada a esta locería, que es la familia Montoya, que de hecho pues está don Gerardo Montoya, está don Arturo Montoya, está don Enrique Montoya, que son descendientes directos de todo este legado de la locería Júpiter, ¿cierto? Don Julio Montoya fue ese fundador de esta locería y creo que la locería inicia, digamos, de cierta manera por allá hacia el año 1921,
Desde ahí empieza todo un tema cronológico hasta los últimos años de la locería Júpiter y cómo fue, digamos, de cierta manera evolucionando y cambiando sus dinámicas hasta el punto en que ya en los últimos años prácticamente no producían nada, pues por la crisis ya a punto de cerrar, ¿cierto? Julio, entonces me gustaría conversar un poquito de que ahondemos en el tema de la cronología histórica, de esa historia enfocada a la locería Júpiter. Sí, como usted lo menciona, la locería siempre se ha vinculado estrechamente al nombre de Julio Montoya Tobón. Ha sido él, en cabeza de él fue que se da la consolidación pues, de la locería, pero resaltar que, como lo dije al inicio, por ser proyectos que requerían pues, de una gran envergadura y que requerían la disposición de muchas cosas, se establecían asociaciones en las que uno aportaba, por ejemplo, el terreno, en el que otro tenía capital, bueno, de diferente orden. Entonces, hay otras personas que se vinculan a la locería, de las que sabemos bastante poco realmente, que son José Dolores Álvarez, por ejemplo, o los señores de la Casa Noreña y compañía, que también formaron parte pues, de lo que fue la consolidación de la empresa. Pero se ha resaltado mucho la figura de los Montoya y merecidamente pues tampoco pretendo cuestionar como esa figura, y han sido fueron los que estuvieron vinculados pues como a toda esa dinámica de producción allí, especialmente a través de la Júpiter, pero no solamente. Hay que recordar que existieron otras empresas también en esta parte del territorio, y entre ellas y propiamente vinculadas a la familia Montoya fueron la Cerámica Moderna y Palisi. Entonces eran como estas tres fábricas a las que la familia Montoya bueno, estuvieron al mando pues, de ellas y desarrollaron pues, como su actividad alrededor de esta. Se me olvidó, qué pena. ¿Me puede repetir la segunda parte de la pregunta? Lo siento. Bueno, no, la idea era generar, digamos, como de cierta manera esa cronología histórica de la fábrica, desde sus inicios hasta el final, pues ya en los últimos años, cuando ya prácticamente no producían nada. Y me gustaría aprovechar de una vez, Juli, ahí tocar un tema y era las técnicas de producción. Desde esos inicios, cómo evolucionan y cómo ya en esos últimos años, de manera cronológica, digamos, de cierta manera ya no estaban produciendo nada, porque ya estaban a puertas de esa crisis y de ese cierre de estas industrias cerámicas. Nuevamente ofrezco disculpas. Es un poco complejo porque recoger de pronto datos de esta parte inicial de lo que fue el desarrollo de la cerámica es un poco difícil, por lo que ya son 100 años y mucha de la documentación o no tenemos disponibilidad de acceder a ella, o se encuentran archivos personales de los que se guarda pues, como cierto recelo a la hora de compartir la información. Hay que ver que la empresa surge después en un contexto pues, histórico un poco más general, después del final de la Primera Guerra Mundial y en el marco de lo que era una crisis económica en nuestro país. El año 1920 está marcado por esos inicios, y se extiende pues, a lo que es el contexto de nacimiento de la empresa. Pero luego, bueno, y decir que allí, para vincular un poco con otra pregunta, lo que se producía es lo que ha caracterizado a la cerámica carmelitana: la vajilla, el plato, la taza y el pocillo. Pues, de todas formas, pues, piezas utilitarias, que ha sido lo característico de la cerámica carmelitana. Esos primeros años están marcados por eso, todavía por unos desarrollos investigativos muy fuertes, por tratar de consolidar y de afianzar mucho más las técnicas que se estaban desarrollando. No en vano pues significó muchos esfuerzos y muchos sacrificios aprender las diferentes técnicas, tanto de los hornos, por ejemplo, como la misma esmaltada. Luego, ¿qué sucede? Hay un hecho muy importante en lo que es la historia particularmente de la locería, pero en general de la cerámica carmelitana, y es que se da una asociación de tres empresas, de tres de las cuatro empresas que se habían fundado a inicios de siglo: Locería Júpiter, la Locería Cruz Férrea y la Cerámica Nacional.
para ese entonces ya se denominaba Cerámica Nacional. Me refiero al año 1935, estas tres empresas se unen y conforman la Sociedad Anónima Cerámicas Unidas, y su conformación también se da en un escenario, en una coyuntura bien interesante, y es el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que tal vez ustedes recuerden que se desarrolla entre 1939 y 1945. Estas han sido catalogadas por los artesanos como por las personas que han escrito acerca del desarrollo histórico de la cerámica en el municipio como las mejores épocas para la venta y la comercialización pues, de sus productos. Bueno, los avances que se alcanzaron en esa época son de una relevancia pues, muy importante, y allí se empieza a consolidar más ese imperio de la producción ceramista. Luego, esa sociedad se disuelve hacia el año 1950, pero las fábricas siguen operando, igual había todavía un buen ritmo de producción, aunque también existía ya la preocupación por el ingreso al país de productos extranjeros, especialmente los productos asiáticos. Hecho que fue muy difícil de afrontar para los carmelitanos, porque los precios a los que ingresaban esas piezas al país eran bastante bajos, era imposible competir contra las técnicas y los métodos empleados en estos países, y más bien aquí no hay que dejar de lado eso, y esto también se vincula con la segunda pregunta de Hugo, que aquí se producía con métodos extremadamente tradicionales, pues era una cuestión muy empírica. No dejen de lado que les contaba que el motor de las fábricas era una rueda Pelton, eran las corrientes de agua, y en esa medida lo que era la fabricación de las pastas, el moler los materiales, pues no hay que ignorar que el cuarzo es una piedra y requiere también pues ciertos trabajos que sin una disponibilidad de maquinaria pues son difíciles de llevar a cabo. Entonces fue muy difícil para los carmelitanos afrontar la competencia extranjera por los bajos costos a los que ingresaba la cerámica al país. De allí que la crisis empieza a evidenciarse más o menos en el inicio de los años 60, pero se prolonga de ahí en adelante hasta casi hasta finales de siglo, con el cierre de una fábrica insignia en el municipio como lo fue Cerámicas Continental. Pero allí empiezan a afrontarse muchísimas dificultades a nivel de lo que era, por ejemplo, la extracción de materias, que ya eran unos años en los que era difícil obtener el cuarzo, o que era difícil, que los depósitos de arcilla ya se habían agotado un poco, entonces fue complicado. La locería Júpiter experimentó pues muchísimos cambios en esa época. No se dejaba de producir lo que les contaba ahora, la vajilla, los productos utilitarios, pero sí que se comenzaba también a incursionar en otras áreas de la producción. Es curioso, por ejemplo, en el mismo escenario de la Segunda Guerra Mundial llega al país un italiano, se llamaba Lorenzo De Vita, y estuvo en la Júpiter apoyando también como otra línea. Lorenzo De Vita era un señor que había trabajado en la Capodimonte, una fábrica italiana de porcelana, una fábrica muy reconocida, en la cual surgieron pues cosas estéticamente muy bonitas, y él estuvo vinculado, por ejemplo, a la Júpiter. Digamos que era una mirada también artística y muy artesanal del trabajo con el barro, pero muy distante de lo que había caracterizado la tradición carmelitana. Y de allí en adelante van a suceder otras cosas, la agudización de la crisis, esos altos costos para la obtención de las materias primas, van a ir agudizando como toda esa problemática alrededor de lo que era el proceso productivo, y se van sosteniendo, digamos, lo que fue la Moderna y la Palisi, que eran propiedad de la familia Montoya, tuvieron que cerrar, aparentemente alguna de las dos por un conflicto con el sindicato, y bueno, la Júpiter fue así, fue desapareciendo poco a poco, un poco marcado por intentar salvar la situación e innovar como en otras áreas, como por ejemplo trabajando el barro de una sola quema, fabricando materas, floreros o jarrones, y
se van agudizando como todos estos conflictos alrededor de lo que era este aspecto de la producción y finalmente cierra como en los años 90. Para terminar como esta parte de la intervención, decir que sí, esta parte de la producción era extremadamente artesanal. Los molinos, por ejemplo, con los que se trituraba la piedra, pues no dejaban de ser muy rústicos también y fueron acrecentando también luego esas diferencias que se daban en el contexto de la producción con otras empresas. Los hornos, por ejemplo, también responden a eso, a esos mismos conocimientos, pero unos conocimientos de principio de siglo. Entonces es como eso lo que marca como ese aspecto de la producción en la locería. Bueno, quiero aprovechar esta parte del conversatorio para saludar a todas las personas que están por ahí conectadas en el Facebook Live. Muchas gracias por estar ahí pendientes y aprendiendo con nosotros un poco de este patrimonio y de esta historia de nuestro municipio. Quiero saludar a Mariana Giraldo, Gloria Gómez, Juan Pablo Díez. Juan Pablo, un saludo, un gran amigo, también arqueólogo. Por ahí está también conectado don Arturo Montoya precisamente. Don Arturo está muy pendiente de este diálogo y de esta conversación y don Arturo nos escribe algo que ya Juli nos había mencionado, y es que la Júpiter se producían muchas piezas de tipo decorativo y la primera vez que se empezó todo este trabajo fue de la mano del italiano Lorenzo Di Vita, ¿cierto? Que ya Juli nos contaba un poquito de eso. Por ahí también tenemos conectado al grupo de Vigías de la Estrella. Un saludo a nuestros queridísimos amigos del grupo de Vigías de la Estrella. Por ahí deben haber muchísimos vigías conectados. Este es un ejercicio también bien interesante pues para la comunidad local y para toda la comunidad del departamento y a nivel nacional que nos ven y disfrutan precisamente de estos espacios de encuentro. Para continuar, yo quiero hacer una pregunta a los dos. Quiero lanzar una pregunta a los dos desde su mirada, desde la mirada de cada uno. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos apreciar y comprender un poco de estos vestigios que nos quedan ahorita de la Júpiter, ¿cierto? Ya la Júpiter no está, pero nos quedan unos grandes vestigios que es lo que precisamente queremos rescatar y conservar, que son esos antiguos hornos que cuentan un montón de historias a través del fuego y a través de la transformación del barro en piezas utilitarias, ¿cierto? Además de los hornos, pues también tenemos unas chimeneas que aún se conservan y cómo desde su mirada podemos analizar la importancia, el cuidado, la conservación de estos vestigios y de estos antiguos hornos que también cuentan una historia en torno a lo que se vivió hace muchísimos años atrás con la locería Júpiter y que hoy pues están en riesgo de desaparecer, pero que precisamente con estos proyectos y con estas iniciativas queremos cuidar y proteger ese patrimonio arquitectónico. Bueno, personalmente creo que la mirada que recae hoy sobre estos hornos son como objetos históricos. Yo creo que lo valioso es que son parte de un testimonio del pasado, parte de una evidencia de lo que fue la producción de la cerámica en los inicios de nuestro municipio, y que son objetos que sintetizan todas esas luchas y ese espíritu de investigación y de inventiva que tuvieron los pioneros y los promotores de la cerámica en el municipio. Son muy valiosos desde mi punto de vista porque permiten hacer esas comparaciones con lo que está cambiando en el presente, ¿cierto? Desde el siglo pasado ya los hornos para la producción ceramista pues son de un diseño muy diferente y que tienen otras cualidades y permiten una capacidad de producción mucho mayor y que tienen unas cualidades que si se quiere ver también desde el punto estético pues son muy diferentes. Entonces yo creo que estos son valiosos justamente porque son testimonio de ese pasado, porque nos permiten establecer diferencias entre formas de abordar el proceso de producción ceramista. Gracias, Julián. Buenas tardes para todas las personas que están conectadas. Yo creo que el Carmen de Viboral, sin duda, tiene como uno de sus principales referentes patrimoniales la cerámica decorada a mano, esta técnica del bajo esmalte.
Pero este patrimonio no solo se resume a decir la cerámica, en el Carmen hacen cerámica y eso caracteriza esta comunidad y es lo que le da su identidad cultural, sino que ese patrimonio está representado por múltiples aspectos que van desde lo inmaterial, que está representado en esa herencia cultural que se ha dado y que se ha transmitido de generación en generación, que tiene que ver con las fórmulas, las técnicas de fabricación, los motivos decorativos, el papel de las mujeres, el papel de los hombres dentro de la cerámica y cómo en el Carmen hoy persiste toda esa tradición, tal vez con nuevos hornos, tal vez con nuevas infraestructuras, tal vez con pastas industriales, pero lo esencial que tiene que ver con el trabajo de lo hecho a mano allí permanece. Pero para entender de dónde viene esta cerámica que es especial, que es única, que desarrolló motivos, que desarrolló técnicas, que desarrolló instrumentos especiales, tenemos que entender también otros contextos, el patrimonio ambiental, las aguas, los bosques, las arcillas, los minerales, el paisaje, que son elementos que fueron fundamentales para que se desarrollara esta industria cerámica. También las tecnologías que se desarrollaron y que llevaron a la construcción de esos complejos industriales que si bien tenían unas características de trabajo artesanal, podríamos estar diciendo que con la llegada de esos talleres cerámicos grandes, en el Carmen de Viboral también nace el proletariado, la clase obrera, la gente que vende sus horas de trabajo para poder vivir. Y eso sin duda marcó cambios sociales muy importantes en el Carmen de Viboral. Y el testimonio que nos queda de eso también es aquellos vestigios de lo que ya no se usa, pero que en algún momento fue lo que hubo, era la tecnología con la que se contaba y con la que se produjeron millones de piezas cerámicas que se extendieron por toda Colombia. Si hoy queremos entender cómo fue este proceso social, un proceso social que también en parte se ha ido perdiendo porque, como decía Julián, no contamos, no disponemos de los archivos completos de cada una de las fábricas, se han perdido muchos elementos que nos ayudan a entender, pues esos vestigios a través de la arqueología industrial que busca entender cuáles fueron esos procesos socioculturales que quedaron materializados a partir de los restos que hay allí, que no solo son las cosas que quedan en pie, allí tenemos 3 hornos tipo colmena, una chimenea y media, pero todo el contexto de lo que hoy es la institución educativa Nuevo Horizonte, en su subsuelo está lleno de elementos patrimoniales que nos pueden mostrar cómo todo ese proceso histórico que describe Julián, la implantación de la fábrica, la llegada del italiano, la quiebra y la vocación ahora para hacer cerámicas de una sola quema, eso nos va a ir apareciendo en la medida que se intervenga ese espacio, que se vaya reconstruyendo, pero para reconstruirlo ahora hay que excavarlo, hay que construir las capas que hoy están tapando los vestigios industriales para lograr entender cuáles fueron esos cambios, cuáles fueron las características de la Júpiter y llevarle todo este mensaje a la comunidad, llevar a entender que lo que hay en unas decoraciones de unos platos que para nosotros es patrimonio, pues también tiene una expresión territorial que son elementos que nos llevan a entender toda la riqueza que tiene el territorio carmelitano y que es un potencial para que las comunidades de la vereda La Chapa, de la vereda Campo Alegre, también tengan otras perspectivas de desarrollo frente al turismo patrimonial, al turismo cultural, frente a los proyectos identitarios, frente a complementar su economía. Sin duda, esa zona del Carmen de Viboral hoy se está desarrollando como uno de los polos de atracción turística, no solo para la gente de afuera, sino que también son los lugares donde la gente está desarrollando su actividad física, su recreación, sus actividades lúdicas. Y llegar a llenar de valor todo esto, llegar a conectar esta maravillosa sala que nos cuenta la historia de la cerámica, digamos, desde una perspectiva de un montaje museográfico,
lo que busca este proyecto de recuperar esos elementos de memoria es que el museo salga de esta sala y el museo tenga una expresión en campo abierto, tenga una expresión física, pero también acompañada de un guión que permita entender cómo se conectaba toda la historia de la cerámica precisamente con la comunidad y con el territorio. Gracias, Luis. Bueno, aquí precisamente pasamos ya a esta segunda parte de este encuentro de Historia Viva. Vamos a conversar entonces con Luis Guillermo sobre todo este proceso que se permite de cierta manera recuperar esos hornos y esas chimeneas que tenemos allá en lo que fue la Locería Júpiter. Pero hay algo muy interesante y es el mismo nombre que tiene el proyecto, ¿cierto? Es un museo, taller vivo, hornos, oficios y memoria. Se pretende también en este espacio conformar un museo de sitio que permita obviamente generar una dinámica en torno a esa historia y a ese patrimonio que tenemos allí, que son esos hornos y esas chimeneas. Pero además del horno y de las chimeneas, hay un contexto ahí bien interesante, como lo decía Luis Guillermo, con ese tema arqueológico, con ese tema histórico, con ese tema patrimonial, con ese oficio que hubo allí hace muchísimos años, todas esas personas que estuvieron vinculadas desde la fabricación de los hornos hasta la producción de la cerámica y todos esos oficios que nos decía también Julián, que están conectados de cierta manera con todo este proceso en este espacio. Luis, hablemos un poquito precisamente desde todo este ejercicio de trabajo de campo y que permite este proyecto, la recuperación de esos hornos, pero hablemoslo desde esa mirada arqueológica, ¿cierto? Que lo mencionabas ya adelantamos un poquito ahí la conversa, y es precisamente que los hornos están ahí, se pueden ver expuestos, pero debajo de la tierra, a los alrededores de esos hornos, hay un montón de vestigios más, que no solamente son los hornos y las chimeneas, sino que hay todo un montón de piezas o de fragmentos cerámicos que nos cuenta esa historia de qué producía la fábrica Júpiter, de cuáles eran sus decoraciones, que está vinculado de cierta manera a los hornos, pero que cuenta también una historia ahí ligada a esos procesos cerámicos de la Júpiter. Claro, Hugo. Arranquemos por contar que hay un interés expreso del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, de la comunidad, de la gente del Carmen, porque algunos de los vestigios de la cerámica, que ya muchos han desaparecido, se conserven y sean testimonio de esta identidad que tenemos en el Carmen de Viboral frente a este producto, a la cerámica esmaltada con la técnica tradicional. Ese interés que tiene la administración del Instituto de Cultura del Carmen se expresa a través de la gestión de proyectos, y el año pasado el Instituto de Cultura del Carmen presenta un proyecto al Ministerio de Cultura en la convocatoria de concertación y de estímulos para museos, y se gana uno de los pocos estímulos para museos que había en el país. En el país realmente, ahora con la pandemia se ha dicho mucho que las instituciones culturales estamos en crisis, que hay una crisis para los museos, pero realmente siempre la plata para los museos ha sido muy poca. Sin embargo, el instituto logra la financiación para realizar una primera fase que tiene que ver con estudiemos qué es lo que hay allá, qué significado tienen esos hornos y esas chimeneas que están allí tirados en el patio de un colegio, que amenazan con caerse porque el estado en el que esa infraestructura está actualmente es, digamos que lamentable, es peligroso siquiera estar allí, porque si no se hace una rápida intervención esto se puede caer. Entonces nos enfrentamos a entender qué queda allá, que como son vestigios, los vestigios están considerados patrimonio arqueológico de la nación, pero de esos vestigios hay algunos que están en pie y hay que acceder a ellos y a sus manejos a través de las técnicas de la restauración en arquitectura. Entonces allí hay que mezclar un equipo multidisciplinario que tiene gente que hace el estudio social, que recaba en la comunidad que se conoce de esas infraestructuras, es el papel que ha jugado Julián y que Julián ya nos viene contando todo lo que sucede. Hay que hacer un estudio histórico, hay que hacer un estudio para la restauración, para saber estructuralmente si se pueden mantener esos hornos y esas chimeneas en pie,
pero también hay que hacer un estudio arqueológico que complemente la historia que está sobre el papel. Queremos contar esa misma historia, pero tenemos que complementar lo que dicen los papeles, de los cuales no queda mucho, más lo que dicen los tiestos, lo que dicen los fragmentos, lo que dicen los elementos que se enterraron después de que las fábricas se vinieron al piso, porque realmente lo que vemos hoy sobre el paisaje, que son 3 hornos y una chimenea y media, eso fue un gran complejo industrial que tuvo una cubierta, que tuvo un techo, que tuvo unas zonas de circulación, de almacenamiento de carbón, de almacenamiento de leña, etcétera, que tuvo unos molinos. Ahora hay que entender cómo era eso allá para que cuando se haga una restauración, pues se restauren las cosas y se trate de llevar de nuevo a ese terreno un montaje de cómo fue la cerámica Júpiter, que va a mostrar cómo fueron los montajes antiguos de las cerámicas del Carmen. El año entrante, o sea, estamos a muy buen tiempo para hacer la gran celebración de los 100 años de las cerámicas Júpiter, ojalá abriéndolas al público. Porque para abrir un museo, para hacer un museo de sitio, sin duda necesitamos una historia para contar. Y por fortuna en el Carmen de Viboral todavía hay memoria oral sobre lo que pasó en la Júpiter. Todavía tenemos descendientes de los fundadores, todavía tenemos gente viva que trabajó en la Júpiter, y eso es muy importante. Y sobre todo la importancia que le da la gente de la vereda La Chapa, la rectora, las docentes, toda la comunidad educativa del Colegio Nuevo Horizonte, que no quiere que eso se caiga y que sabe que puede incorporar esos elementos patrimoniales a sus currículos escolares, que lo puede incorporar al que los muchachos aprendan sobre su territorio. Pero definitivamente esta primera fase lo que contempla es entender cómo está, entender qué se puede hacer para que lo que se mantiene en pie no se caiga y formular un proyecto de arqueología. Hasta ahora estamos, digamos que en una fase diagnóstica donde vamos a hacer una excavación completa de todo el terreno de lo que era la Júpiter y una propuesta de restauración donde decimos vamos a montar de nuevo los techos, vamos a montar de nuevo algo de lo que era la infraestructura para que esto no se acabe de caer y para que la gente que llegue entienda cómo funcionaba el asunto. Por ahí tenemos algunas imágenes del proceso, cómo lo llevamos. Este año cuando llegamos a hacer el trabajo en las cerámicas Júpiter, en ese terreno que hoy es del colegio, pues todo estaba lleno de maleza. La rectora digamos, había tomado una decisión muy importante y era decir, no vamos a permitir que nadie entre allá, ya se había caído una de las chimeneas, justo en un momento donde había estudiantes en el colegio, entonces los hornos y las chimeneas habían sido cercados para que nadie se acercara a ellos, pero por esa misma situación estaban llenos de rastrojo, estaban llenos de plantas, de hongos, entonces lo primero que tuvimos que entrar a hacer fue un proceso de limpieza para llegar a hacer unos levantamientos planimétricos de mucho detalle que los hicimos a través de sobrevuelos con un dron para lograr entender cuál era toda la topografía de lo que quedaba, dónde habían vestigios enterrados, etcétera, y ese levantamiento planimétrico pues lo llevamos luego a un detalle arquitectónico que nos permite determinar cuáles son las patologías que presentan lo que está en pie. Esas patologías son como las enfermedades de las estructuras para que ya una persona especialista en este tema pueda decir cuáles son las posibilidades de restauración. La restauración puede ser una restauración integral que pueda volver a llevar los hornos a ser funcionales o simplemente una restauración que nos permita tener estos elementos allá, pero sin que funcionen. Sin embargo, lo que se quiere tener en esos hornos son aulas de un museo que no solo habla de la cerámica, que habla del territorio de La Chapa y que le va a servir a todos los carmelitanos para que entendamos un poco más de la historia de este territorio, pero sobre todo a los estudiantes de esa institución educativa que van a tener un aula museo a mano. Y sobre todo el fortalecimiento del turismo en el Carmen. Acá viene mucha gente a comprar loza, pero muchos de ellos ni siquiera pasan de donde están hoy los talleres, ni siquiera ingresan al pueblo, ni siquiera conocen el museo.
van a la calle de la cerámica y dicen, bueno, ¿y dónde es que venden la loza? Afuera, entonces pierden el interés. La idea es lograr que todo el casco urbano, con esa zona de Campo Alegre y de La Chapa, se pueda unir en una ruta donde se le presente al público propio y de afuera cuál es un guión interpretativo de este territorio para entender cuál es la relevancia histórica que tiene la cerámica decorada para el Carmen de Viboral. Es muy importante aclarar, en este momento estamos haciendo dos actividades dentro de todo lo que conlleva una restauración y una intervención arqueológica, que son los estudios preliminares, donde tenemos equipos de arquitectos, de ingenieros y de gente entendiendo y haciendo propuestas de lo que vamos a hacer allá, los estudios históricos sociales y los primeros auxilios. Los primeros auxilios consisten en la limpieza, en la cobertura de las estructuras que hoy están a la intemperie, con unas sobrecubiertas que eviten que le siga cayendo agua, que evite que le siga pegando el viento y erosionando las chimeneas, para dejarlas allí y hacer un proyecto completo de restauración donde vamos a tener que salir como comunidad, como administración municipal, como Instituto de Cultura, a rondas importantes de financiación, porque para lograr ese sueño de que la cerámica Júpiter no se caiga, lo que queda de ella, y poder hacer allá un museo al aire libre, necesitamos unos recursos grandes, unos recursos que hay que gestionar afuera, con cooperación internacional, que hay que gestionar con el Ministerio de Cultura, que hay que gestionar internamente, y nos tenemos que convencer de que es un proyecto que vale la pena y que es un proyecto que podemos llevar adelante si todos nos comprometemos, que es un proyecto que le daría continuidad a los procesos de estética urbana que se han desarrollado en el municipio y que ya viene caracterizando, digamos, una textura arquitectónica dentro del casco urbano del Carmen, y que ahora se puede extender hasta el Carmen. Pero por ahora lo que vamos a ver como resultados finalizando este año es que vamos a tener un proyecto muy bien formulado, con las necesidades de restauración muy entendidas, para empezar a buscar las rondas de financiación para sacar adelante y poder celebrar dignamente los 100 años de la cerámica Júpiter. Gracias, Luis. Bueno, yo creo que este espacio se vuelve interesante en la medida en que vamos interactuando con ustedes, que nos están viendo a través de esta transmisión de Facebook Live. Por eso quiero pues, leer algunos de los mensajes que nos escriben en el Facebook del Instituto de Cultura. Nos han saludado por ahí unas familias representativas. Qué bueno que los ceramistas nos estén viendo y nos estén escuchando a través de esta transmisión. Nos saluda la familia Bello, Germán Bello y Fanny Bello, que vienen también de un legado grande, una familia también muy representativa en el municipio. Además de los Montoya, los Bello también vienen de un legado grande que nos dejó don Pedro Bello, que fue propietario de la fábrica La Moderna, que ahorita son propietarios de Cerámicas El Dorado, que también vienen de ese legado cultural. También nos escribe nuevamente don Arturo Montoya, y hay un dato bien interesante que quiero resaltar aquí, que nos escribe don Arturo. Muchas gracias, don Arturo, por estar ahí conectado y contándonos daticos interesantes de la Júpiter. Dice, en la Júpiter hubo uno de los hornos más grandes que tuvo el Carmen de Viboral. Tenía 8 fogones, lo común era tenerlos. Lo más grande, bueno, no entendí muy bien. Entonces nos dice don Arturo que esta fábrica tenía uno de los hornos más grandes que tuvo el Carmen de Viboral, con 8 fogones. Ya era entonces inmensamente grandes. Luis, ¿ese horno está allá o ese horno ya no existe? Porque yo veo pues que de esos vestigios que hay de la Júpiter hay diferentes hornos. Hay unos hornos más pequeños, hay un horno muy grande, pero no sé si es este horno que nos menciona don Arturo, que tenía 8 fogones, ¿cierto? Que sería inmensamente grande, pues, que de hecho esos hornos eran unos hornos inmensamente grandes donde cabían hasta 20 personas ahí de pie, alrededor, dentro del horno, y que el horno tiene un mecanismo totalmente interesante, pues tiene unos agujeros que se conectan con las chimeneas, y que, mejor dicho, sería todo un tema interesante. Alguna vez lo conversábamos con Luis, de meterse a esos agujeros de esas chimeneas y descubrir qué puede haber ahí, porque deben haber vestigios de esas piezas cerámicas
que habían o que tuvieron estos antiguos hornos? Bueno, el lunes pasa algo interesante. Nosotros venimos tomando fotos, dibujando, recogiendo información, pero los que realmente saben de cómo era la Júpiter fue quienes la conocieron, quienes trabajaron, quienes son descendientes de esa tradición. El lunes ya vamos a empezar a llevar algunos invitados, gente mayor, gente, digamos, que tiene todo ese patrimonio en su cabeza, que conoce, y vamos a empezar a contrastar los hallazgos que hemos tenido en campo con las historias que nos pueden contar, y seguramente nos van a decir, allí quedaba tal o cual cosa. Por ahora sabemos que tenemos tres hornos allí, no sé si ahí está el que menciona don Arturo, sería muy interesante que don Arturo nos acompañara, pero por otro lado podemos aprovechar estas redes, podemos aprovechar el correo del Instituto de Cultura y Patrimonio para que la comunidad nos cuente qué sueña, qué quiere que suceda en las cerámicas Júpiter, qué cosas quieren que incorporemos en ese proyecto de restauración, que no sea un proyecto que solo se vea desde la perspectiva técnica, donde uno puede hacer unos planteamientos, pero definitivamente los procesos de recuperación del patrimonio requieren del concurso de la comunidad. Desafortunadamente el confinamiento no nos permite hacer grandes talleres, no nos permite hacer una reunión amplia en la Casa de la Cultura donde digamos, hagamos un taller de sueños, de pensar como comunidad qué queremos que allá suceda, cómo quieres celebrar los 100 años de las cerámicas Júpiter, pero están las redes sociales y nos pueden escribir acá en el Facebook del Instituto de Cultura, en el correo institucional, y todo eso lo tendremos en cuenta. De nada sirven los procesos de intervención del patrimonio cultural cuando no son las comunidades las que plasman allí sus sueños. Yo he visto muchos procesos donde hay casas que tienen una relevancia histórica importante, etcétera, las restauran y después dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Es la comunidad la que le puede dar el uso y le puede dar el sentido a la recuperación del patrimonio cultural. Entonces la invitación es a que establezcamos un diálogo y que ese diálogo sea el que nos lleve a decir qué es lo que queremos que cuente ese museo, cuál es la historia que puede complementar lo que hay acá en la Casa de la Cultura, lo que hay en la calle de las Arcillas, lo que hay en la calle de la Cerámica, el parque, que ya son elementos que cuentan una historia. ¿Cuál es el pedacito de la historia que queremos contar allá? ¿Cómo queremos resaltar todos esos oficios que se perdieron? ¿Cómo queremos resaltar el alma de la gente a través de un proyecto de intervención física? Es que esto va más allá de restaurar unos elementos arquitectónicos y que tienen que ver con una industria, tiene que ver con restaurar un pedazo de la historia de un pueblo, es restaurar algo que se hizo con manos carmelitanas, que costó mucho trabajo y que hoy vale la pena contar esta historia. Luis, bueno, esto se vuelve bien interesante conversar de estos patrimonios, de esta identidad cultural. Yo quiero contar que este proyecto se presentó al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Desde aquí, desde el Instituto de Cultura, se pretendía desde hace mucho rato generar un proyecto que permitiera el rescate y la conservación de este patrimonio cultural de nuestro municipio. Se presentó al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, con la buena fortuna de que nos ganamos este recurso para trabajar en este proyecto y pues estamos trabajando de la mano de Gruta, que nos ha estado acompañando en este proyecto. Pero ahí viene un tema, Luis Guillermo, y hay que aprovechar estos espacios para contarlo, y es que realmente este recurso o este proyecto que nos ganamos con el Ministerio de Cultura se vuelve muy mínimo, muy poquito recurso para hacer algo tan grande como lo que queremos hacer. Alguna vez lo conversábamos, y es que vamos, digamos, de cierta manera en un porcentaje muy mínimo de todo este sueño que tenemos, que queremos realizar allá y que queremos hacer algo bien grande. Luis, ¿qué pudiéramos hacer y en qué porcentaje, digamos, de cierta manera vamos del gran sueño que queremos hacer con este museo, taller vivo, hornos, oficios y memoria? Pues los estudios y diseños para una intervención y para un museo yo creería que representan un 10%.
nos falta recorrer lo largo del camino. Y dentro de estos estudios y diseños también tenemos que identificar cuáles son las posibles fuentes de financiación. Entonces este proyecto tiene varias características. Una, que es un proyecto para intervenir un bien de interés cultural, donde se pueden invertir recursos públicos, que está en un lote que es público, que pertenece a una institución educativa, pero que también tiene una característica de que va a ser un motor del turismo en el municipio. Entonces, el Fondo Nacional de Promoción Turística, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, el Ministerio de Cultura, los entes privados, el municipio del Carmen de Viboral. En todos estos actores podemos buscar posibilidades de financiación, pero definitivamente tenemos que ir a poquitos, porque imagínense solo cubrir, digamos, 200 o 300 metros cuadrados con un nuevo techo que cumpla con las características estéticas y arquitectónicas de lo que eran los techos de una fábrica de cerámica, tiene un costo alto. Y eso es evidentemente urgente para que las estructuras que hoy quedan en pie no se caigan. Hay que volverles a poner un techo y eso cuesta. Restaurar una de las chimeneas, la que tiene 7 metros de altura, pues conlleva un trabajo de ingeniería civil que es costoso. Entonces tenemos que hacer un planteamiento para que el proyecto venga por etapas y definitivamente arrancar por lo urgente, evitar que lo que queda se caiga, pero siempre toda intervención con una perspectiva de futuro, teniendo claro para dónde vamos y que cada paso que demos conduzca por el mismo camino, pero hasta ahora esto está empezando. Bueno, quiero aprovechar también este espacio para contarle a la comunidad que en estos temas de patrimonio y de apropiación del patrimonio local y de la cultura local, hemos venido juntando un grupo de amigos que hemos venido conformando una mesa de patrimonio. Ahí hemos tocado varios temas, entre ellos muchos de esos patrimonios arquitectónicos de nuestro municipio que se están viniendo abajo lamentablemente y que son susceptibles pues, de perderse, ¿cierto? Dentro de ese espacio que hemos venido conversando, dentro de esas reuniones con la mesa de patrimonio que se viene gestando en el Carmen, hablamos de algo muy interesante y es de esos bienes de interés cultural que tiene el Carmen de Viboral que están dentro de un PBOT, ¿cierto? Cuando un bien de interés cultural, no sé, Luis Guillermo me corrige ahorita, cuando un bien de interés cultural está apalancado, digamos de cierta manera, o está listado dentro de ese PBOT, hay una cierta manera de poder invertir recursos públicos en estos bienes, ¿cierto, Luis? Y no sé, Luis, pues creo que sí, no sé si me equivoqué, esos mismos hornos de la Júpiter están dentro de ese listado de bienes de interés cultural del municipio. Mira, sin duda son patrimonio cultural del municipio, pero yo los metería dentro de la categoría de patrimonio arqueológico, porque tienen la fuerza de ser patrimonio cultural de la nación. Y esa fuerza de ser patrimonio cultural de la nación nos permite entrar a unas fuentes de financiación mucho más importantes. Además, proyectos de arqueología industrial en Colombia se están desarrollando muy pocos. Acabamos de asistir lamentablemente casi que a la transmisión en vivo de la demolición de los hornos Hoffmann, unos hornos de una tecnología alemana, los únicos que quedaban en pie y funcionales en Latinoamérica y fueron demolidos en el municipio de Itagüí para darle paso a la construcción de una urbanización que está a cargo de la empresa Conconcreto. Yo creo que Conconcreto podría hacer algo por los antioqueños y decir, pues les quité los hornos Hoffmann, pero tenemos la capacidad institucional e ingenieril para darles una mano con la Júpiter y podemos buscar muchos más actores, pero sin duda yo vería los hornos de la antigua fábrica Júpiter como patrimonio cultural de la nación y desde esa perspectiva nos iríamos allí. Bueno, seguimos interactuando con las personas que nos están viendo a través de esta transmisión de Facebook Live. Sigo saludando por ahí a Luz Victoria Bonilla. Ah, qué bien, la mamá de Luis Guillermo, está muy bien. Qué bueno, aprovecho y saludos a la mamá de Luis Guillermo. Gloria Gómez, y nos escribe el profe Mario Augusto Arroyave, qué bueno, a ver, voy a leer un poquito de lo que nos escribe el profe Mario Augusto.
El Carmen necesita esfuerzos mancomunados en torno a la protección del patrimonio, pero falta conciencia, apropiación, sentido de pertenencia, entendiendo no solo el valor de este patrimonio. Yo creo que ahí entramos y podemos conversar un poquito, Luis, también de un tema bien interesante, y es que además de todo esto que hemos venido conversando hoy, es también lograr y generar esa apropiación social del patrimonio cultural en nuestro municipio, ¿cierto? Es lograr poder vincular a la comunidad a estos procesos, vincular a la institución educativa, pero no solamente a la institución, sino también a todos los habitantes de la vereda La Chapa. Yo me sueño, y tengo por ahí esa idea que hay que materializarla, y es poder conformar un grupo de vigías de patrimonio dentro de la institución educativa, y que sean los mismos chicos de la institución educativa quienes se apropien de ese espacio y puedan contar esa historia y contar ese patrimonio que hay allí en estos hornos, ¿cierto, Luis Guillermo? Que eso sería una iniciativa importante que podamos vincular a los estudiantes y a la misma comunidad a que se conviertan en vigías y que apropien ese mismo espacio de lo que fue la fábrica Júpiter. Yo creo que allá el paso ya está dado. El compromiso que notamos en la rectora, el compromiso que notamos en el cuerpo docente, que ya vienen desarrollando propuestas de memoria frente a la Júpiter, es importante. Que se formalicen como un grupo de vigías de patrimonio es una manito que se le puede dar desde lo institucional, y sin duda van a ser un grupo de vigías con mucho para mostrar. Pero yo me quisiera devolver, Hugo, a la intervención del profesor Mario Augusto. Realmente cuando estamos frente a una intervención patrimonial, esa pregunta del valor es muy importante, porque es la que nos permite reflexionar y decir, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene meterle 300 millones de pesos a unas infraestructuras que se están cayendo? Dejémoslas caer y utilizamos esa plata en otro asunto, pavimentamos con eso una calle. Pero ¿cuál es el valor que genera en una sociedad, en una comunidad, invertir dinero en recuperar el patrimonio cultural? Pues sin duda esto tiene un valor educativo, tiene un valor científico, pero también puede generar un valor productivo a través de esa apropiación por las comunidades. Si no es la comunidad de la vereda La Chapa la que se empodera, los estudiantes del colegio, el cuerpo docente, la señora de la tienda, la gente de la truchera y todos los que hoy se están beneficiando del turismo, porque sin duda Hugo, que tiene mucha experiencia en turismo acá en el Carmen, entiende que hacia allá se está volcando parte de la vocación turística del Carmen. Y si no tenemos un guión para mostrar, si no tenemos algo interesante para que la gente venga y genere una economía, primero sostenible, porque no es cualquier turismo, es turismo cultural con sostenibilidad, la gente lo va a ver de otra forma. Es decir, no vamos a tumbar estos hornos para hacer un aula, sino que vamos a convertir los hornos en un aula y vamos a convertir este patio de atrás del colegio en un atractivo para que genere productividad en la vereda y en todo el municipio. Un turista empieza a regar sus monedas desde que entra al Carmen de Viboral hasta que va a La Chapa y hasta que regresa. Y si tenemos un sistema turístico organizado en torno a los valores patrimoniales, paisajísticos y sociales del Carmen, sin duda eso va a darle también un valor económico al patrimonio, porque en esta sociedad, en este sistema capitalista en el que vivimos, entender las cosas desde la perspectiva económica pues también tiene su importancia, sin dejar de resaltar que en primera instancia estos hornos tienen un valor científico, un valor histórico, un valor arqueológico, un valor educativo y un valor sentimental. A la gente del Carmen le gusta y se siente identificada con su industria cerámica. Ahí hay un tema, Luis, que tocas y que es muy, muy representativo, y es precisamente también cómo generar y cómo lograr ese relevo generacional, ¿cierto? Hay un montón de ceramistas tradicionales en nuestro municipio que quieren entregar ese relevo generacional a las nuevas generaciones, ¿cierto? Y que a través de estos ejercicios de transmisión de saberes y de estos diferentes proyectos, de estas diferentes iniciativas, permite de cierta manera vincular al ceramista
en espacios como este, donde se pueden hacer talleres vivenciales y generar también un relevo generacional y una motivación en los jóvenes a que se enamoren de esta labor, de este oficio y de esta tradición. Entonces también yo creo que permite precisamente eso, generar relevo generacional, generar apropiación e identidad de nuestra cultura ceramista. Yo sé que hay muchos ceramistas que ya tienen pequeños semilleros de jóvenes que se quieren formar en esta labor, entonces al tener estos espacios alternativos que permiten de cierta manera poder vivir la experiencia y poder tener esos hornos ahí, ojalá funcionando, que eso sería otro reto también grande, permita también de cierta manera mostrar esa historia viva. Yo sigo interactuando con ustedes, las personas que nos ven a través de esta transmisión de Facebook Live, de nuevo agradecerles por estar ahí conectados y aprendiendo junto con nosotros. Saludamos por aquí a Ana Lucía Naranjo, saludamos también a Rubén Darío Zapata, muchísimas gracias pues a don Arturo que también ha estado ahí muy pendiente, a todas las personas que están ahí atentos a esta transmisión, mil y mil gracias, a Rosa Ocampo, muchísimas gracias, pues muy contentos nosotros de estar conversando con Luis Guillermo y con Julián sobre este tema, y bueno, yo creo que podemos ir, digamos, de cierta manera concluyendo sobre este espacio tan interesante que nos permitió el día de hoy hablar sobre toda esta historia de la cerámica en el Carmen, sobre la fábrica Júpiter, pero además de eso también de la importancia de este patrimonio industrial, de este patrimonio arquitectónico que nos genera de cierta manera un arraigo bien interesante por la cultura y por el patrimonio local. Muchachos, para ir terminando y para ir sacando conclusiones de estos procesos y de estos proyectos que permiten de cierta manera lograr motivar a la comunidad, lograr motivar a la ciudadanía a apropiarse de este patrimonio, ¿qué podemos tocar ahí o qué podemos concluir desde el aspecto de las comunidades como tal, desde nosotros mismos como carmelitanos y como habitantes de este espacio que a veces, y ojo, no me vayan a malinterpretar, a veces nos jactamos de que es un pueblo ceramista, de que somos productores de cerámica y que tenemos mucha identidad y apropiación por el patrimonio cerámico, pero a veces se nos va olvidando el patrimonio, se nos va olvidando esa identidad cultural de la cerámica y a veces lugares como estos solo quedan en el olvido y se nos olvida apropiarnos y generar esa dinámica de apropiación y de identidad. ¿Cómo lograr esa apropiación? ¿Cómo vincular esas comunidades? ¿Y cómo lograr que nosotros mismos como carmelitanos nos vinculemos a estos proyectos, nos vinculemos a estos espacios, a estas dinámicas del mismo museo, de venir y recorrer el museo? Ojalá Dios quiera pronto podamos volver a visitar este museo y poder hacer esos recorridos y esas visitas guiadas por estos espacios. Entonces, ¿cómo lograr esa apropiación, ese vínculo con la comunidad de nuestra identidad y nuestro patrimonio cerámico? Yo diría que es un reto muy difícil de afrontar y al que cada uno puede contribuir de formas muy diferentes. Por mi interés y por lo que ha sido mi ocupación y el desempeño a lo largo de este proyecto, yo creo que falta muchísimo por hacer, desde muchísimos frentes, desde el nivel documental, falta la historia de la cerámica del Carmen, lo voy a decir así arriesgándome un poquito, yo creo que no está escrita, creo que lo que se ha hecho son unos esbozos muy generales y que no han problematizado muchísimas cosas, que no se han hecho análisis serios y bueno, no quiero tampoco desmeritar los trabajos que se han hecho, pero creo que falta mucho más rigor investigativo a nivel de lo que es la historia municipal de la cerámica. Creo que ese es un punto desde el que se puede aportar muchísimo, desde el fortalecimiento también comunitario, desde los ejercicios de recuperación de memoria, como lo decía ahora Luis Guillermo, digamos que las condiciones actuales están limitando muchísimo de estos espacios de encuentro y justamente interfirieron con una parte de lo que fue el desarrollo del proyecto, pero facilitan muchísimo eso, facilitan muchísimo el conocerlo, que eso es lo que finalmente deriva en que la gente le dé importancia a algo. No, la gente valora algo porque lo conoce, la gente lo valora porque entiende qué importancia tiene, no es la importancia que
que le puedo decir yo como persona encargada del proyecto, o que puede decir el Instituto de Cultura, es un valor que le dan las mismas comunidades porque lo conocen, y yo creo que es mucho más latente en la zona del municipio donde están ubicadas hoy lo que queda pues estas estructuras. Yo creo que allí hay una conciencia más cercana a eso. Me parece muy valiosa la iniciativa de justamente partir de eso, del colegio, porque en los niños, en los chicos, en los adolescentes de la institución también puede verse reflejado como ese interés, ¿no? Bueno, aquí vinieron, están haciendo una intervención, bueno, ¿qué está pasando con esto? Es que tal vez mi padre me ha contado cosas. Yo creo que allí hay una posibilidad muy grande, y es de vincularlos justamente con algo que estuvo relacionado en su vida familiar, y que hoy tal vez no lo entendemos de la misma forma, pero que como objetos culturales nos abren muchísimas posibilidades. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que hay que partir de eso, hay que partir de conocer mucho más de lo que está, de lo que queda, de lo que se perdió. Y reitero, yo creo que hay que hacer más esfuerzos por recuperar esa parte, bueno, al menos a nivel documental, hay que hacer más esfuerzos hacia eso. Hay que hacer esfuerzos por contar cuáles fueron las implicaciones de la unión de esas tres fábricas de Cerámicas Unidas, cuáles fueron, porque también ahí, digamos, se ha dado lugar a cierta especulación, o diferentes autores no encuentro yo como unas justificaciones muy claras a nivel de lo que hablan de lo que fue la crisis de la cerámica. Entonces hay muchísimo por hacer. Yo creo que cada uno puede contribuir de formas muy diferentes. Resalto lo que decía Luis Guillermo hace un rato, y es que ellos también cuentan la historia de una forma diferente de lo que está enterrado. Y yo creo que es justamente eso lo que debería suceder aquí, un resurgir de esa tradición, un resurgir de esa memoria y de procesos de formación y de discusión y de debate alrededor de lo que ha sido la cerámica en el municipio. Yo orientaría los esfuerzos por ese lado. Gracias, Julián. Hugo, yo contigo comparto un sueño, y es poder prender un horno de esos. Pero si nuestros tesoros humanos, si nuestros mayores, si la gente que sabe prenderlo no nos ayuda, si no los tenemos en cuenta, eso es imposible. Nosotros como técnicos en arqueología, en restauración y en lo que sea, no podemos hacerlo. Y si lo hacemos y no se lo entregamos a las nuevas generaciones, no hicimos nada. Entonces ese es, digamos, como mi elemento de cierre. Tenemos que ayudarnos de las generaciones que saben de eso, que son los portadores de esa tradición y de ese conocimiento, para lograr un sueño que se lo hemos de entregar a las nuevas generaciones. Entonces ahí todos tenemos papeles muy importantes para cumplir. Nosotros estamos en un intermedio, tenemos las capacidades técnicas para intervenir, podemos presentar proyectos, podemos seguir haciendo la bulla para que esto se dé, pero tenemos que involucrar a los que saben y a los que quieren saber. Entonces, hasta ahí, muchas gracias por la invitación. Bueno, Luis, gracias. Bueno, seguimos ahí conectados. Reiterar el agradecimiento a las personas que están ahí viéndonos a través de esta transmisión de Facebook Live. Vamos a pasar a una fase de preguntas, vamos a ir respondiendo sus preguntas y sus dudas, que nos escriban ahí en los comentarios. Saludar a las personas que están ahí conectadas, Marlene Franco, Santiago Castaño, y tenemos una preguntita. Esta pregunta es para Julián. Julián, quisiera que Julián pueda contar qué es lo que piensa la comunidad respecto a estos hornos, pues el modo en que Luis lo menciona, el principio para una ejecución consciente de gestión de la cultura local en el municipio debe partir justamente desde la apropiación social de las mismas comunidades. En cualquier caso, mi respuesta pues es limitada en la medida que no conozco un panorama general de la opinión que puedan tener todos los miembros de la comunidad. Yo resalto los testimonios y las opiniones, los comentarios que me hicieron llegar
muchas de las personas que conocí a lo largo de este proceso de la vereda La Chapa, y la importancia que le dan es justamente porque pertenece a ese legado familiar del que formaron parte. Entonces, recogimos historias, por ejemplo, aprovecho para saludar al señor Héctor Arcila, que nos contaba que se vinculó justamente a la tradición ceramista, fue por medio de su padre, José Israel Arcila, y él fue el que le motivó a formar parte pues como de este mundo. Con él se iban a descargar el horno el horno de bizcocho de la Júpiter, el que mencionaba el señor Arturo ahora, el de 8 fogones, y su percepción pues obviamente era también de nostalgia, de ver el estado en el que se encontraban, y me decía, hombre, es que para mí es doloroso ver algo en lo que yo crecí de esta manera, que se está cayendo, o que los mismos chicos tal vez muchas veces ignoran esa importancia que reviste para muchas otras personas. Reitero, yo creo que la percepción es muy positiva, al menos en lo que es el territorio de La Chapa, y a diferencia de lo que puede ser otras regiones del Carmen un poco más alejadas, la valoración que se tiene es muy positiva, y el interés por ser parte de estos procesos, por ayudar de forma tan desinteresada y con tanta disposición al fortalecimiento de lo que fue el desarrollo del proyecto, son testimonio de eso, de esa importancia que le dan. De todas formas, como lo mencionaba, las condiciones actuales de emergencia social y sanitaria limitaron un poco el desarrollo del proyecto, y hubo cosas que quedaron, que son una deuda pendiente, y entre esas está una ampliación de ese trabajo con la comunidad. Pero yo tengo la sensación de que la respuesta va a ser muy positiva, y ahora antes del programa lo comentaba con Luis, y es que aún con el trabajo que se está ejecutando en este momento, las personas son cercanas, preguntando qué está pasando, se alegran de saber que nuevamente hay un interés por la conservación de estas estructuras y por su intervención. Bueno, qué bueno que las personas que están ahí conectadas estén atentos y haciéndonos preguntitas. Tenemos más preguntitas. Saludos para Juan Pablo Díez. Pregunta, ¿las ruinas de la fábrica y el predio donde están, de quién son? ¿Quién es el propietario? ¿Se encuentran declaradas y adoptadas en el PBOT u otro documento? La condición del lote, la condición jurídica, es un lote público, pertenece a la institución educativa Nuevo Horizonte, entonces eso nos da una tranquilidad frente a la inversión de recursos, pero además la rectora quiere que allí suceda algo. Está adoptada, digamos, dentro del plan de ordenamiento territorial en una lista muy genérica que habla de las fábricas de cerámica, pero sin duda, por su condición de vestigio, ya la fábrica integralmente no está en pie, pues podemos atenderla como patrimonio arqueológico de la nación. Entonces sí sentimos que hay un régimen especial de protección desde el plan de ordenamiento territorial, desde la Ley General de Cultura, desde lo que nos define el patrimonio arqueológico, y ese artículo de la Ley de Cultura que habla de patrimonio arqueológico habla precisamente de vestigios. Muchas veces, y lo aclaro para el público en general, la gente piensa que el patrimonio arqueológico solo tiene que ver con las cosas de los indios o de la época colonial, pero no, se refiere a todos aquellos vestigios del pasado que sirven para entender la identidad de los colombianos. Gracias, Luis. Bueno, tenemos más preguntas y yo creo que esta también va para Luis. Un saludo para Gloria Gómez. ¿En el proyecto se va a incluir la restauración del acueducto con el que se movían las ruedas Pelton? En este momento estamos haciendo el estudio de esas canalizaciones que llevaban el agua hasta las fábricas y estudiando todo el contexto que tenía que ver con la vereda. Sin embargo, hay partes que ya no quedan dentro del lote que pertenece al colegio, porque el lote, aunque tiene los componentes principales de lo que fue la fábrica, es posible que muchas cosas queden afuera. Sí se van a tener en cuenta dentro del guión del museo para explicar cómo funcionaba,
pero no necesariamente se puede hacer una restauración completa de todo lo que era la fábrica. Soñamos al menos con prender un horno, pero volver a hacer una Pelton, etcétera, se va volviendo algo muy grande. Igual los museos no son entidades estáticas y a lo largo del tiempo esperamos que sucedan más cosas. Bueno, Luis y Julián, vamos llegando a la parte final, sin antes agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí conectados a través de esta transmisión de Facebook Live del Instituto de Cultura, agradecerle a Julián, a Luis por estarnos acompañando hoy, pero además de estar aquí acompañándonos, creo que nos han contado mucho de todo lo que hay por hacer sobre este patrimonio cultural de nuestro municipio, sobre todo esto que encontramos en la fábrica Júpiter, en esos vestigios de esta importante empresa que estuvo en el Carmen hace muchísimos años y que nos deja un legado cultural bien importante. Pero además de eso, pues yo creo que es dejarles a ustedes, las personas que nos están viendo a través de esta transmisión, esa importancia de apropiar y valorar el patrimonio cultural de nuestro municipio como parte de nuestra identidad, ¿cierto? Como parte de nuestro legado. El Carmen tiene un patrimonio cultural inmenso, no solamente está en la cerámica, sino que está la gastronomía, está la ruralidad. Nosotros, las mismas comunidades, hacemos parte de ese patrimonio cultural. Entonces, a ustedes dejarles este mensaje de importancia del patrimonio, de la identidad cultural de nuestro municipio. Agradecerle al Instituto de Cultura, a nuestro director Jason Castro Trujillo, a la administración municipal en cabeza de nuestro señor alcalde John Freddy Quintero. A ustedes, muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Y bueno, yo creo que estos espacios permiten de cierta manera sacudirnos un poquito y lograr que la comunidad se apropie del patrimonio, no solamente de ese patrimonio histórico, sino del patrimonio material, el patrimonio inmaterial, el patrimonio natural, todos estos patrimonios que son bien importantes en nuestro país, ¿cierto? Que tenemos una larga y vasta lista de patrimonios que son bien importantes y que debemos apropiar y hacerlos nuestros. Muchísimas gracias. Esto fue Encuentros de Historia Viva sobre la fábrica Júpiter, una fábrica que se resiste a desaparecer. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Encuentro de Historia Viva por allá en el mes de agosto. Muchas gracias. Hasta pronto.